Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí muy contentas de poder acompañarlos de nuevo, como todos los jueves, a esta hora del descanso, a esta hora de esta pausa, donde ustedes estén, ¿sí? Ojalá en casa, para justamente poder reflexionar sobre muchos de estos temas que tienen que ver con la psicología y la ciudadanía. Quiero empezar por darle las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles y por supuesto, repito, a ustedes que siempre nos reciben con tanto entusiasmo a esta hora todos los jueves. Les recordamos que estamos por RCR 750 en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Que nos van a encontrar en nuestro portal web rcr750.com y en las redes sociales @rcr750, tanto en Twitter como en Instagram. También les recuerdo las redes personales, mis redes, en Instagram marirami.sic y en Twitter marirami.pisosic y el Facebook del programa Psicología y Ciudadanía. Hoy tenemos una estupenda invitada, una excelente oportunidad en este espacio donde, caramba, en nuestro país son muchos los oficios complicados que se han complejizado no por su, digamos, por su experticia, por su especificidad, sino que se complican por todo este panorama, no solo de emergencia humanitaria compleja, sino inclusive ahora en esta emergencia sanitaria donde, caramba, estamos viendo un cierto, en Venezuela por lo menos estamos viviendo un cierto, yo diría relajamiento, pero si miramos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que en Europa y en otros lugares del mundo esto ha recrudecido importante. Y digo esto porque hoy nos acompaña una invitada que para mí es muy significativo que haya podido aceptar, Esther Yáñez. Esther Yáñez es una periodista joven, una freelance, feminista, corresponsal de varios medios internacionales en Venezuela. Y cuando yo le planteé a ella este tema, justamente el tema del periodismo por una mujer corresponsal en un país como el nuestro, en estas condiciones, nada más y nada menos. Esther, bienvenida. Hola Marisol, bienvenida. Bueno, gracias por recibirme y gracias por esa presentación tan estupenda. El gusto es mío de que me hayas invitado. Pues poder compartir este espacio contigo hablando de algo que me encanta, que es el periodismo, que es mi profesión, y si nos lo enfocamos desde la perspectiva de género, pues mejor que mejor, porque siempre es muy necesario hablar desde el punto de vista de la mujer. No sé si me oyes. Estupendo, Esther. Sí, te escuchamos bien y confiemos que el internet, como muchas cosas en el país, funcione en esta hora. A ver, Esther, yo estoy muy ávida de que mi audiencia te escuche, hablando justamente del ejercicio del periodismo por una mujer, ¿verdad?, en Venezuela, que maneja la perspectiva de género y que su trabajo, este no es tu país, pero bueno, de alguna manera lo has hecho parte tuya, pero estás trabajando aquí. Entonces, ¿qué ha significado para ti? Vamos a empezar por ahí. Periodista, feminista, perspectiva de género, todo esto. Cuéntanos un poquito, dejemos que escucharte, pues queremos escucharte en ese sentido. Vale. Bueno, pues yo llevo aquí trabajando 4 años, soy una periodista freelance, trabajo para varios medios internacionales, ahora principalmente sobre todo algunos medios españoles, pero bueno, tengo un recorrido bastante amplio, sobre todo en medios internacionales. Y es verdad que aquí se juntan muchas cosas, Marisol, que es lo que decías de esa adaptación que he tenido que hacer a marchas forzadas a un país tan complejo como es Venezuela, porque no solamente es adaptarte a Venezuela, que ya de por sí es complicado y la audiencia que nos esté viendo y nos esté escuchando sabe perfectamente de lo que hablamos, porque esto nos ocupa a todos, es decir, la falta de servicios, las colas, la falta de gasolina, eso es algo que nos afecta a todos. Si eso se lo sumamos a una profesión extremadamente compleja por la logística, por la producción, porque hay que conseguir cosas, yo además trabajo en televisión sobre todo, entonces ya no es que vaya solamente yo, es que tengo un camarógrafo, es que vamos con
equipos de televisión, es que tenemos que coordinar un montón de cosas logísticas para que nuestros reportajes lleguen a buen puerto. Pues imagínate, por ejemplo, lo que supone para nosotros trabajando en televisión, que esto es pim, pam, pum, o sea, además tú tienes que hacer un directo de televisión y es a la hora en punto y tiene que ser a la hora en punto, o sea, no puede ser este relajo. También una cosa que pasa mucho aquí con el tema de los tiempos en Venezuela, que fue algo a lo que me costó muchísimo adaptarme, ¿no? El tema de que aquí te dicen una hora y siempre es orientativo. No, trabajando en televisión, las horas son las horas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un directo a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde es el directo, ¿no? Y no puede ser que no llegue porque no tengo gasolina, que no llegue porque no hay internet, que no llegue porque no hay luz, que no llegue porque no pude recargar las baterías de mis equipos. Entonces, yo la verdad que mi vida diaria es eso, ¿no? Es luchar contra los elementos. Yo a veces les cuento a mis jefes que para mí lo de menos, al final, es ponerme delante de la cámara y contarte la noticia. Para mí ese es mi momento de relajación, Marisol, de verdad, porque llegar hasta ese momento es sufrir de verdad. La conexión, el internet, la luz, la gasolina, o sea, cuando no hay gasolina, imagínate, no nos podemos mover literalmente para hacer nada, ¿no? Entonces es muy difícil adaptarte a vivir en Venezuela y ser periodista. Y luego, por supuesto, aparte de todas estas cosas logísticas, la parte de la libertad de prensa y la libertad de información. Todos sabemos que Venezuela brilla mucho por su ausencia, tanto la libertad de prensa como la libertad de información. Tú es verdad que puedes decir cosas, pero cuidado con las consecuencias. Si quieres ahora en otras preguntas desarrollamos un poco esto, pero pues yo en mi caso estoy súper perseguida por el gobierno, he estado a punto de la deportación 2 veces. El gobierno me tiene vetada, ya no me invitan a sus ruedas de prensa. Bueno, es terrible, pero es que en mitad de este país tan polarizado, cuando intentas ser una periodista independiente, también tengo problemas con algunos sectores opositores, ¿no? Por ejemplo, el asesor de Juan Guaidó también me tiene vetada porque considera que soy una periodista chavista. O sea, imagínate, es curioso, cuando a mí en Miraflores me tienen la entrada vetada y te digo, y está al borde de la deportación casi 2 veces. Entonces, en la medida en la que tampoco hay libertad de prensa, nosotros nos enfrentamos constantemente a alcabalas militares, a que nos revisen los materiales. A mí me han quitado celulares, me han tenido retenida en Miraflores días enteros. O sea, ese es el día a día de ser periodista. Y luego ya la tercera pata de todo esto, si eres mujer, peor que peor. ¿Por qué te lo digo? Bueno, Venezuela es un país eminentemente machista. Sinceramente te lo digo, para mí, yo he vivido en varios países y Marisol, este es uno de los peores, te lo tengo que decir, en el sentido del machismo, de cómo yo siento el machismo en la sociedad, en la calle, ¿no? Y, oye, me doy cuenta de que aquí llevan muy mal el hecho de que una mujer sea profesional, sea independiente y tenga carácter y les diga las cosas a la cara. O sea, que una mujer como yo se pueda enfrentar a un policía, a un militar en la calle, no enfrentar mal, simplemente hablándoles cara a cara y no quedándose callada y denunciando un abuso de autoridad que no puede ser, ¿no? Y te hablo de militares y policías, pero me ha pasado con otro tipo de hombres que no tienen por qué ser necesariamente autoridades de ese tipo. No lo soportan, es como que no, faltas de respeto, entonces dejan de mirarme a los ojos y no me dirigen la palabra, sino que se dirigen directamente a mi camarógrafo como si yo no existiera, porque con la mujer ellos no van a dialogar. Esto me pasa constantemente, aunque creas que te estoy contando algo de la edad. No. Te juro que me pasa, ¿no? Se dirigen a mi compañero como si fuera él el que tiene que tomar las decisiones. Eso en el caso de bueno, es un poco líneas generales lo que me preguntabas, y como tenemos tiempo, pues nada, si quieres, no me quiero enrollar mucho en cada pregunta, prefiero que hagamos algo dialogado, tú veme preguntando cosas y irán saliendo anécdotas. Así mismo es, fíjate que te escucho con mucha atención y estoy segura que la audiencia también escucha, y en efecto, ¿no? Porque, por ejemplo, el machismo en nuestro país es, como tú lo mencionas, es una situación muy difícil, muy ruda, que está ligada y está amarrada a todo lo que es el tema de la violencia. Pero tú tienes mucha razón en que el machismo en nuestro país ha cobrado formas. Ha mutado inclusive, entonces a veces encontramos situaciones muy, muy diversas, muy, muy complejas. Una cosa que para mí es lamentable, yo no sé si tú también lo habrás vivido, es el ejercicio del machismo por parte de otras mujeres.
que posiblemente en ausencia de su propia conciencia de sí mismas, caramba, te das cuenta que hay un tema de búsqueda del poder. Por eso insisto en que lo que tú comentas me parece muy interesante, me es familiar, no es una cosa que ignoro, por supuesto, que ignoramos, por supuesto, pero además se complica con este tema de los servicios, que es lo que te decía. Mira, sin ir más lejos, Esther, tú lo sabes, interesante que la audiencia lo sepa. Hace un par de horas yo misma no tenía internet y posiblemente, bueno, estaba aquí buscando en el sector de mi casa dónde poder transmitir, porque este es un compromiso y además es un compromiso sentido. Pero ese es el tipo de cosas que tenemos que gerenciar las personas, los venezolanos y las personas que están aquí. En ese sentido, me parece interesantísimo escucharte también en relación a, por ejemplo, dices que tienes 4 años acá. Fíjate, en estos 4 años sería interesante tu mirada en relación a lo que en el ejercicio del periodismo como mujer, ¿cuáles has visto tú que han sido los momentos más difíciles? ¿Cuáles han sido para ti quizás los aciertos? Esto es bien importante porque no es lo mismo el ejercicio del periodismo al ejercicio del periodismo desde la perspectiva de género. Entonces creo que en ese sentido sería interesante escucharte. Bueno, los momentos más difíciles en estos 4 años, yo siempre digo que Venezuela, cuando me preguntan, ¿qué haces en Venezuela viviendo y tal? Que me lo preguntan mucho, ¿no? O mucha gente en España, amigos, familia, todavía sorprendido. Yo les digo, bueno, es que Venezuela es un caramelo para un periodista, ¿no? Además, yo que sí que es cierto que me gusta mucho la información internacional y bueno, soy un poco inquieta y, como te decía, no he vivido solamente aquí, sino que vengo de vivir también en otros países, aparte del mío, y me gusta mucho ver las cosas que pasan en el mundo. Pues Venezuela es apasionante, precisamente por eso, porque constantemente están pasando cosas a todos los niveles. A mí me gusta mucho la política, pero también me gusta mucho la gente, escuchar a la gente, escuchar historias, contar historias. Yo por eso decidí ser periodista, no solo porque me encante hablar, sino porque me encanta escuchar. Me gusta contar las historias que no se cuentan, las historias pequeñas, intentar dar voz a esas personas que no tienen otro altavoz más que el del periodista, ¿no? Que al final es el mediador. Y eso aquí en Venezuela me lo encuentro todos los días y, como te digo, a todos los niveles. No solamente pasan cosas interesantes a nivel político, sino que también estamos todo el día con noticias, que si economía, que si sociedad, que si la gente mamada, que si pasando roncha, que si cómo están los hospitales, que si ahora el interior del país ya es otra cosa loca. Entonces, en estos 4 años, si echas un poco la mirada atrás, han pasado cosas interesantísimas, ¿no? Yo llegué aquí en febrero de 2017, por eso voy a hacer casi los 4 años ahora desde que llegué, y justo empezó enseguida el 1 de marzo las guarimbas de aquel año, ¿no? Las protestas, las movilizaciones en las calles. Y fue tremendo. Yo cubrí muy intensamente aquellas protestas, fueron 4 meses más o menos, hasta julio duraron, y bueno, pues evidentemente han sido uno de los momentos más duros, porque nosotros además los periodistas estamos siempre en la primera línea, nos metemos hasta el final y hasta el principio estamos ahí sufriendo, como la gente que protesta también, los gases lacrimógenos, los perdigones. Yo, de hecho, también en una de aquellas recuerdo que me caí en un hueco de una alcantarilla y me hice una fisura en una rodilla. O sea, es difícil como periodista también cubrir este tipo de eventos que al final son casi como si estuvieras viviendo en un país en guerra, ¿no? Con un Estado represor, con un Estado que no respeta el derecho a la libertad de protesta en las calles y que saca el ejército para amedrentar y para reprimir, ¿no? Entonces, esos sin duda, los momentos en la calle son duros, porque además no temes solamente por ti o por tu vida, sino que también temes por la vida de tu compañero y estás todo el tiempo con la adrenalina a tope, pero pensando también que las cosas salgan bien, ¿no? Y poder llevar una opinión independiente y objetiva al mundo, porque también te digo, de lo más difícil y de los retos más complicados que suponen para mí como periodista en este país es ser capaz de mantener la independencia y la libertad y ser
objetiva, es ser constante y ser buena profesional en un país donde algo importante es lo mismo como periodista en este país, ya que esa era tu pregunta concreta. Y es ser periodista y ser capaz de drenar de una manera sana esa polarización sin que te afecte en lo psicológico. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, después de casi estos 4 años, creo que he llegado a ese punto de equilibrio. Pero, Marisol, yo psicológicamente lo he pasado muy mal, porque yo he recibido amenazas de muerte, amenazas a mi familia, he recibido persecución en las redes, amedrentamiento, llamadas de teléfono de colegas diciéndome que me estaba viniendo a buscar la policía porque me iban a deportar, y así era. No sé, he sufrido hasta insultos de todo tipo contra mi persona, contra mi físico. Es constante, sobre todo si aprecian en redes sociales. Además, una chica que me encanta a mí, a la Esther mujer, sino también a la Esther periodista, y creo además que es fundamental mantener vivas las redes sociales en el ejercicio de la profesión de la comunicación. Que llegas a mucha gente, pues no te imaginas la cantidad de acoso que yo he sufrido en este país por uno y otro lado, ojo, tanto por el lado gubernamental como por el lado opositor, aunque en este caso tengo que decir que es más por el lado del chavismo radical, la cantidad de amenazas que he sufrido y de odio que he sentido en mi cuerpo es algo totalmente insano, y que yo te digo, Marisol, tengo 35 años, llevo trabajando como periodista profesional desde los 22. Nunca en mi carrera profesional había visto ese nivel de odio hacia el periodista como veo en Venezuela. Y eso sin duda es una de las cosas más difíciles, porque si no eres una persona fuerte psicológicamente, te juro que te destroza. Te puede destrozar. Fíjate que no, es muy importante, muy interesante lo que estás diciendo, Esther, porque tú, claro, te has movido en estos espacios, y sin duda estoy consciente de esta cosa tan, yo diría, perversa como es esta persecución y todo esto, ¿no? De ambos espacios. Pero fíjate que el periodismo, y una de las cosas que me parece importantísima que vamos a seguir comentando, el periodismo, además el periodismo por mujeres, también se ha convertido para la sociedad civil, para los ciudadanos de a pie, para las ciudadanas de a pie, en una alternativa. Como tú bien decías, como posiblemente ante una situación, ante una protesta, hay tanta, digamos, no solo restricción, sino también tanta crítica de ambos lados. Yo he visto que el ejercicio del periodismo por parte de mujeres se ha convertido en ese espacio donde entonces la gente tiene la oportunidad de comunicarse, de poder decir, y ustedes hacen un trabajo en ese sentido estupendo, porque le dan tribuna a esos ciudadanos, a esas ciudadanas de a pie que necesitan expresar sus cosas. Creo que es importante además decirte, Esther, me interesaría mucho, ¿verdad?, que nos ilustraras, sobre todo, cómo te ha servido la perspectiva de género, entendiendo la perspectiva de género, que creo que es una cosa que deberíamos aclarar de vuelta al corte. Fíjate, como esta posibilidad de reconocernos como hombres y mujeres igualmente diferentes, porque somos, en ese sentido, sujetos de derecho, es decir, los hombres y las mujeres tendríamos los mismos derechos. El problema es cómo nos socializamos o cómo somos socializadas las mujeres y los hombres para entonces de alguna manera vivir en esta disparidad. Entonces, la perspectiva de género es eso, es la posibilidad, es una óptica que tiene que ver con la igualdad en términos de derechos humanos. Entonces, a mí me parece interesante escucharte, y insisto, al regreso del corte, cómo esta visión te ha iluminado, te ha ayudado a reorientar tu ejercicio periodístico, porque sin duda es diferente. Creo que eso puede ser una buena manera de empezar de conversar a la vuelta. Y ustedes, por favor, amigos, no se muevan de allí. Ya regresamos con Esther Yáñez, ya les vamos a responder que están pidiendo por aquí tus redes sociales. Esther Yáñez, periodista, feminista, corresponsal en nuestro país, haciendo una labor importante dentro de este mundo. No se muevan, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos a la vuelta del corte con Esther Yáñez, una periodista, mujer que trabaja toda en esta área de la corresponsalía y sobre todo que esta visión de género, como te decía Esther, sería interesante que nos ilustraras cómo te ha abierto el panorama, ¿qué ve una periodista? Dicho de otra manera, ¿qué ve una periodista que maneja, que se define feminista y que maneja la perspectiva de género? ¿Qué ve esa periodista distinto a otra periodista? Bueno, pues sobre todo ve, creo, las carencias que hay en el lugar en el que está, en este caso Venezuela, que es el país en el que nos estamos desarrollando y que estamos viviendo y yo ejerzo mi profesión. Sobre todo ves las carencias que otros no ven, muchos hombres y muchas mujeres también, que quizá no tienen esa perspectiva de género. Ves las carencias que hay en ese país en el que estás trabajando y en el que estás viviendo, para conseguir la igualdad. Mira, yo aquí, Marisol, aunque no lo creas, he tenido que discutir con compañeras, mujeres, y esto hace referencia a lo que decías al principio de mujeres ejerciendo el machismo, que me discutían el feminismo porque ellas defendían que es que las feministas somos básicamente unas ultras que queremos estar por encima del hombre. Y entonces no entienden que el feminismo no es eso, que el feminismo y tener perspectiva de género lo que quiere es la igualdad y que en este mundo, lamentablemente, ahora mismo no existe la igualdad de género. Cobramos menos, tenemos un techo de cristal a nivel laboral, estamos sometidas por el hombre. En Venezuela, que es un país machista donde las mujeres tienen menos acceso a una independencia económica, encima dependen en lo económico del hombre. Se ha acrecentado la violencia intrafamiliar, donde las mujeres, niñas y adolescentes están totalmente desprotegidas. Entonces, ¿de qué me sirve mi perspectiva de género? Yo veo todo eso e intento enfocar mis reportajes en dar voz sobre todo a las mujeres y en sacar a la luz las carencias que tiene Venezuela. Es decir, yo he hecho reportajes sobre el aborto, la ilegalidad del aborto en Venezuela y cómo la mujer sufre por no tener un apoyo, y no solo eso, sino porque está sumida en una sociedad culturalmente machista que encima la señala con el dedo, casi como si tuviera la culpa por haberse quedado embarazada y no querer o no poder tener al niño. Cuando vivimos en una sociedad, por ejemplo, con este caso del aborto, donde todos sabemos que aquí el hombre macho se niega en la mayoría de las veces a utilizar un preservativo, ¿no? Seguro que muchas mujeres que nos están escuchando, Marisol, se sienten muy identificadas, ¿no? Porque cuántas veces han estado en ese momento y el hombre se niega a tener relaciones con un preservativo y luego te quedas embarazada, pero es tu problema, y encima el aborto es ilegal, y encima te venden unas pastillas que no son legales y te vas a morir en el intento o a ponerte enferma y no hay nadie que te asista, ¿no? Porque encima como mujer estás avergonzada porque te han hecho sentir culpable de lo que te está pasando. Y como esto, muchísimas cosas, ¿no? Hace poco tú y yo tratábamos el tema de las enfermedades mentales. Yo quería
Exactamente, yo quería enfocarme también en ver cómo afectan las enfermedades mentales en Venezuela a la mujer, sobre todo en pandemia, ¿no? Que no pueden salir de casa, que aumenta la violencia intrafamiliar, que no tienen dinero para acudir a una consulta privada y que el Estado, en esta tremenda crisis en la que estamos viviendo, el Estado se desentiende y no da una alternativa pública, gratuita y eficiente para que la mujer pueda ser tratada. Entonces, creo que eso es principalmente, Marisol. Fíjate una cosa, no, importantísimo lo que mencionas, porque me recuerdas, hace unos programas atrás, estuvimos con la gente, te comento esto, yo creo que en esa entrevista lo hablamos, con la gente de ABESA. Y la gente de ABESA llevaba, con la profesora Rosa Paredes, llevan una investigación adelante muy interesante que tiene que ver cómo la pobreza también afecta, no solo es que afecta a las mujeres de manera distinta, sino que en el caso de las mujeres son doblemente pobres. ¿Por qué? Ellas explicaban, y así hicieron todo un estudio, donde demostraban que sobre todo el tiempo que dedican las mujeres al cuidado familiar y que es de los hogares, que no es parte del tiempo productivo, caramba, las empobrece más en términos de todo lo que es, fíjate, el uso, ¿verdad? El tiempo que se dedican, el uso del tiempo que se dedican a ellas mismas. Entonces, ahí está, eso de alguna manera es una muestra de cosas, la noticia, la educación, la ciudadanía, es un área de tu interés y es por esa la razón que nos conocimos, ¿no? El tema de la salud mental. Allí, pero en el caso concreto de las mujeres y de los hombres vemos que hay una diferencia. Yo te comentaba en aquel momento, el tema de la violencia no en balde, y las mujeres experimentos de consulta. En esa experiencia tuya, recogiendo esta área que ha sido de tu interés, cuéntanos un poquito qué has encontrado, porque los testimonios que yo sé que has podido recoger son de alto valor. Entonces creo que es interesante escucharte desde ahí. Sí, así es que la mujer aparece como víctima por partida doble, porque sufre los inconvenientes a nivel, la mujer no solamente tiene la carga, ¿no? de la casa, de resolver la cuestión económica, que aunque principalmente sea el varón el que trae el dinero a casa, ella digamos que cuenta recogiendo testimonios, es que la mujer es el pilar de la familia, es decir, la familia venezolana es muy matriarcal y la mujer, el hombre se desentiende, pero la mujer tiene que estar al cuidado de los hijos, al cuidado del propio hombre, que en general no ayuda en las labores de la casa, ¿no? Él considera que con traer el dinero y resolver eso es suficiente. Entonces la mujer tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar el ambiente de que todo fluctúe y fluya. Y en este momento de pandemia me he encontrado algo muy interesante, y es que realmente la mujer a nivel psicológico ha tocado fondo, no puede más, porque ella no puede resolver por su cuenta y si hacía algún tipo de trabajo informal, recordemos que más del 60% de los venezolanos vive de la economía informal, es decir, de salir a la calle a trabajar, y la mayoría de esas personas que trabajan en lo informal son mujeres. Ellas son, por lo tanto, las más afectadas por no poder salir de casa, con el miedo a una enfermedad que no controlamos, como es el coronavirus, en mitológica brutal, y luego tiene a su cargo al resto de familiares. Hay personas ancianas, intrahogar, ¿no? Que las mujeres tienen que estar a cargo de ellas, y al final es como piedras y piedras sobre... Descripción tan fina que haces. Una de las cosas que te comentaba es que, por ejemplo, se estima en este momento que las mujeres están dedicando más de 16 horas ya, el marido, los hijos, por supuesto la suegra, la mamá, bueno, para dormir y cuidarse de ella. O sea, por eso es que se habla de ese asunto, ¿no? No se cuida. La mujer venezolana no hay cuidado, no hay cuidado. Nunca piensa en ella, en su salud. Su salud reproductiva, en su salud mental, y de hecho con el tema de las enfermedades mentales es muy interesante porque la gente piensa, y las mujeres sobre todo que tienen todas estas cargas a su alrededor, que la salud mental no es importante, como no se ve, ¿sabes? No es que tengan una pierna rota y tengan que ir forzosamente al médico, no, es que piensan que es algo, este tipo de enfermedades mentales y esta angustia vital psicológica. De dinero, ¿no?, a su disposición, pues no pueden tampoco tener la libertad de ir a una consulta y pagársela. Sí, es una cosa tan simple. Esther, hay una cosa que me parece interesante
ahorita escuchándote, preguntarte, ¿no? Yo sí creo, en situaciones como la que nosotros vivimos, insisto, que hemos comentado. Pero fíjate, yo también creo que lamentablemente el machismo es un fenómeno que es extensible a otras latitudes. Tú que has estado fuera, tú que has vivido, bueno, desde España, pero tú que has estado en otros países, tú podrías mencionarnos quizás una diferencia que tú te des cuenta en los espacios donde hayas vivido. ¿Tú encuentras alguna diferencia importante por comentar? Sí, vigente a nivel planetario. O sea, en mi país, España, obviamente también hay cosas como cobrar menos dinero por el mismo trabajo realizado, tener el techo de cristal porque a la hora de poder desarrollarte profesionalmente, si a la vez quieres tener hijos, entonces la sociedad te obliga a elegir entre una cosa o la otra. O sea, eso no es exclusivo de Venezuela. Eso existe en todas partes. Noto que hay algo, o sea, un machismo cultural intrínseco mucho más metido en el interior de las personas, y justamente lo tuiteé hace un ratito antes de entrar al aire y que me parece importante, lo tuiteaba con un poco de ironía. Hoy salgo a la calle hace un rato y yo comentaba en Twitter, bueno, como vivo en el Caribe, más o menos a unos 27 grados diarios, he cometido de media, grados centígrados, he cometido la osadía de salir fino. Un hombre me dice, pero bueno, vecina, qué sudadita y sexy estás hoy. Pero miradas, baboseos, que te digan cosas desagradables porque se ofenden. Y luego, sobre todo yo lo noto en España, que por el hecho de ser mujer me toman menos en serio. Piensan que yo no tomo las decisiones en el equipo de trabajo, piensan que no es conmigo con la que tienen que hablar, sino con mi compañero, y lo hacen constantemente. Naturalización de estos micromachismos. Y lo veo, por ejemplo, también en su favor, ¿no? Solo para molestar a un hombre, ¿no? Y eso, pues ya hablamos aquí del tema pasional. Sí, ¿no? O sea, realmente si queremos conseguir la igualdad, eso es una lucha y un... Fíjate una cosa importante, y aquí en el chat lo vemos, esto es un tema que genera, ¿no? Es verdad que hay muchos... Yo lo sé, evidentemente no todos son así, pero aquí en Venezuela, lamentablemente, camiseta corta y pensármelo, ¿no? Fíjate, una camiseta corta, Marisol, que es que se me ve un poquito el ombligo, perdonadme por comentarios, y sobre todo no tengo por qué pensar que no puedo decir nada porque encima me voy a meter en... Mucho, como te decía, los comentarios que aparecen en el chat, porque hay personas, hombres y mujeres que suelen decir, tienes razón, pero también al mismo tiempo habemos... Adiós, que no todos somos machistas y las hablamos de una realidad. Quiero agradecerte, Esther, de verdad, este espacio, este rato en que nos siga, y más luego les compartiremos no solo las redes, sino este artículo tan interesante que Esther tuvo que estar en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José de Tejido en esto de analizar temas que tienen que ver con la psicología. Psicología y ciudadanía. Con la RCR presentó Buen Provecho. Da M, porque lo bueno une. RCR 388, para dar cumplimiento al artículo 14. Porque lo bueno une. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos